hace miles de años, cuando aún no existían las religiones que hoy veneramos, ni las naciones que ahora defendemos, ya caminaban sobre la tierra seres humanos con un conocimiento que hoy apenas podemos comprender. Y no eran primitivos, no eran salvajes ni ignorantes, eran sabios, eran observadores del cosmos, guardianes de la energía de la tierra y arquitectos de una espiritualidad tan profunda que podría derrumbar todo lo que creemos saber hoy. Pero ¿quiénes eran? ¿Y por qué su legado ha sido ocultado, ridiculizado o simplemente olvidado? Mira a Göbekli Tepe, un templo de piedra enterrado intencionalmente hace 12.000 años, más antiguo que las pirámides de Egipto, más antiguo que Stonehenge, y sin embargo alineado con precisión astronómica, como si sus constructores supieran cosas que apenas hoy redescubrimos con supercomputadoras. ¿Quién construyó esto cuando, según la historia oficial, los humanos solo eran cazadores-recolectores? Y si miramos hacia el otro lado del mundo, en Perú, Bolivia, México, encontramos ciudades talladas en roca con una precisión que desafía a la tecnología moderna. Piedras de cientos de toneladas encajadas como rompecabezas, cortes que parecen hechos con láser, y patrones simbólicos que se repiten en culturas separadas por océanos. ¿Qué sabían los antiguos que nosotros olvidamos? Algunos lo llaman la sabiduría perdida de la Atlántida. Otros hablan de culturas maestras que precedieron al diluvio universal. ¿Y si el mito del diluvio contado por sumerios, hebreos, hindúes y mayas fuera un recuerdo real, compartido por toda la humanidad? ¿Qué pasaría si la humanidad hubiera sido avanzada y luego olvidada? ¿Qué pasaría si el ciclo de civilización y destrucción fuera parte de un eterno retorno? Y aún más inquietante, ¿qué pasaría si ese conocimiento no se perdió del todo? En antiguos textos védicos, egipcios y mesoamericanos, se menciona a los instructores celestes, seres que no venían a conquistar, sino a enseñar, que descendieron de las estrellas o del corazón de la tierra. Ellos enseñaron agricultura, astronomía, sanación energética, meditación y el poder del sonido y la vibración. Sabían que todo en el universo es frecuencia. Sabían que la conciencia moldea la materia y que el ser humano es más que carne y hueso. Hoy, la ciencia cuántica apenas comienza a rozar estas verdades. Hablamos de campos unificados, de resonancia, de entrelazamiento cuántico. Pero los antiguos ya lo sabían, no con fórmulas, sino con sabiduría espiritual. ¿Y si nuestras pirámides internas también estuvieran dormidas? ¿Y si el despertar no se trata de aprender, sino de recordar? Quizá no estamos evolucionando, quizá estamos regresando. Regresando a un conocimiento original, a una verdad sagrada que late dentro de ti. Así que no mires al pasado como algo lejano. Mira dentro de ti, porque las civilizaciones ancestrales no solo construyeron templos, también dejaron mapas ocultos en tu alma. Susurros codificados en tus sueños, señales escritas en tu intuición. El verdadero templo siempre ha sido tu conciencia. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a recordar lo que fuiste para convertirte en lo que verdaderamente eres? La historia no ha terminado. Comienza ahora, contigo.
Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para ver más videos como este, porque la historia recién comienza a desvelarse.